Hola, espero que te encuentres muy bien hoy. Vamos a hablar sobre un tema un poco complejo como lo es el conflicto nacionalista entre Siria y Palestina. Para poder entender un conflicto como este debemos tener un contexto bastante amplio y claro de esto, claro está. Por eso vamos a empezar a hablar sobre dos pueblos rivales. Esos territorios están ubicados en el Medio Oriente, entre el mar Mediterráneo y el río Jordán. En la actualidad se conoce como Palestina al territorio formado por Cisjordania y la Franja de Gaza, siendo un lugar para refugiados que sufre constantes ataques por parte del otro pueblo en cuestión, reclamados por el Estado de Palestina, compuesto por su gran mayoría de personas con creencias del Islam. Mientras que Israel es un país considerado la tierra santa bíblica según los judíos, los cristianos y los musulmanes. Sus sitios más sagrados están en Jerusalén. Aquí podemos ver las principales causas del conflicto, el territorio y la religión. Este se origina porque dos pueblos que están en un mismo territorio quieren reclamarlo como propio. Los israelíes consideran que les pertenece porque dicen que les ha sido legado por Dios como figura en el Antiguo Testamento y porque siempre hubo judíos. Los palestinos, por su parte, dicen que les pertenece porque viven allí desde hace siglos. Para los primeros, la creación del Estado de Israel representa la respuesta a la persecución que han vivido los judíos a lo largo de toda su historia y consideran que es la única garantía para que no vuelva a pasar esto. El conflicto afecta fuertemente a todos los que viven en Jerusalén, especialmente en la parte denominada Ciudad Vieja y el lado oeste, donde habitan palestinos constantemente desplazados y que se sienten hostigados por los colonos israelíes. La comunidad cristiana en particular se ve muy afectada por dos razones. La primera, por el acoso creciente que tienen las comunidades cristianas ortodoxas y sus representantes religiosos por parte de dichos colonos. Y la segunda, porque aproximadamente de 16.000 cristianos que viven en Jerusalén, alrededor de 13.000 son palestinos. La situación escaló de nivel con el atentado antisemítico que sufrieron los judíos a comienzos del siglo XX. Tomó fuerza el movimiento sionista, que buscaba establecer un Estado para los judíos, siendo esta la principal causa de esta guerra y se inició en 1948. La región de Palestina entre el río Jordán y el mar Mediterráneo, como mencioné antes, es considerada sagrada para musulmanes, judíos y católicos, pertenecientes al Imperio Otomano. Estaba ocupada mayormente por árabes y otras comunidades musulmanas. Pero una fuerte inmigración judía, fomentada por las aspiraciones sionistas, comenzaron a generar resistencia entre las comunidades. Tras la desintegración del Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial, Reino Unido recibió un mandato de la Liga de las Naciones para administrar el territorio palestino. Pero antes y durante la guerra, los británicos habían hecho diversas promesas a los árabes y a los judíos que luego no cumplieron, entre otros motivos porque ya se había dividido el Medio Oriente con Francia. Esto provocó un clima de tensión entre nacionalistas árabes y sionistas que desencadenó enfrentamientos entre grupos paramilitares judíos y bandas árabes. Luego de la Segunda Guerra Mundial y tras el Holocausto, aumentó la presión por establecer un Estado judío. El plan original contemplaba la partición del territorio controlado por la potencia europea entre judíos y palestinos. Tras la fundación de Israel en el año 1948, la tensión pasó a ser de un tema local a un asunto regional. Al día siguiente de esto, Egipto, Jordania, Siria e Irak invadieron este territorio. Fue la primera guerra árabe-israelí, también conocida por los judíos como Guerra de la Independencia o de la Liberación. Tras el conflicto, el territorio inicialmente previsto por las Naciones Unidas para el Estado árabe se redujo a la mitad. Para los árabes comenzó el Nakba, la llamada destrucción o catástrofe, inicio de la tragedia nacional. 750.000 palestinos huyeron a países vecinos o fueron expulsados por tropas judías. Pero en 1948 no sería el último enfrentamiento entre árabes y judíos. En el año 1956, una crisis por el canal de Suez enfrentaría el Estado de Israel con Egipto, que no sería definida en el territorio de combate, sino por la presión internacional sobre Israel, Francia e Inglaterra. Pero los combates sí tendrían la última palabra en el año 1965, en la Guerra de los 6 días, lo que ocurrió entre el 5 al 10 de junio de este año. Tuvo consecuencias muy profundas y duraderas a diferentes niveles. Fue una victoria aplastante de Israel frente a una coalición árabe.
Israel capturó la Franja de Gaza y la península del Sinaí a Egipto. Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, a Jordania y los Altos Golán a Siria. El último conflicto árabe-israelí será llamada la Guerra de Yom Kippur en 1973, que enfrentó Egipto y Siria contra Israel y le permitió al Cairo recuperar el Sinaí, entregado completamente por Israel en 1982, pero no Gaza. 6 años después, Egipto se convirtió en el país árabe en firmar la paz con Israel, un ejemplo solo seguido por Jordania. Esto nos deja una gran pregunta. ¿Nunca firmó la paz palestinos e israelíes? Tras la creación del Estado de Israel y el desplazamiento de miles de personas que perdieron sus hogares, el movimiento nacionalista palestino comenzó a regruparse en Cisjordania y Gaza, controlados respectivamente por Jordania y Egipto, y en los campos de refugiados creados en otros estados árabes. Poco antes de la guerra de 1967, organizaciones palestinas como Fatah, liderada por Yasser Arafat, conformaron la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, y lanzaron operaciones contra Israel, primero desde Jordania y luego desde Líbano. Pero estos ataques incluyeron también atentados contra objetivos israelíes en territorios europeos que no discriminaron entre aviones, embajadas o atletas. Pero entonces, ¿por qué se fundó Israel en medio de Oriente y no en otro lugar para evitar conflictos? La tradición judía indica que la zona en la que se asienta Israel es la tierra prometida por Dios, al primer patriarca Abraham y a sus descendientes. La zona fue invadida en la antigüedad por asirios, babilonios, persas, macedonios y hasta romanos. Roma, de hecho, fue el imperio que le puso a la región el nombre de Palestina y que 7 décadas después de Cristo expulsó a los judíos de su tierra tras combatir a los movimientos nacionalistas que perseguían la independencia. Comenzó primeramente siendo ocupado de Siria. Palestina fue ocupada por los árabes y luego conquistada por los cruzados europeos. En 1516 se estableció la denominada tuerca que duraría hasta la Primera Guerra Mundial, cuando se impuso el mandato británico. El Comité Especial de las Naciones Unidas sobre Palestina aseguró que su informe a la Asamblea General del 3 de septiembre de 1947 que los motivos para que un Estado judío se estableciera en Medio Oriente se centraban en argumentos basados en fuentes bíblicas e históricas. La Declaración de Balfour de 1917, en la que se gobernó lo británico, se declara a favor de un hogar nacional para los judíos y palestinos en el mandato británico sobre Palestina. Allí se reconoció la conexión histórica entre el pueblo judío con Palestina y las bases para reconstruir el hogar nacional judío en dicha región. Tras el holocausto nazi contra millones de judíos en Europa, antes y después de la Guerra Mundial, creció la presión internacional para el reconocimiento de un Estado judío. Al no poder resolver la polarización entre el nacionalismo árabe y el sionismo, el gobierno británico llevó el problema a la ONU. El 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General aprobó un plan para la partición de Palestina, que recomendaba la creación de un Estado árabe independiente y uno judío y un régimen especial para la ciudad de Jerusalén. El plan fue aceptado por los israelíes, pero no por todos los árabes, que lo veían como una pérdida de su territorio. Por eso nunca se implementó. Un día antes de que se expirara el mandato británico de Palestina, el 14 de mayo de 1948, la Agencia Judía para Israel, representante de los judíos durante el mandato, declaró la independencia del Estado de Israel. Al día siguiente, Israel solicitó ser miembro de las Naciones Unidas, estatus que finalmente logró un año después. El 83% de los miembros actuales reconocen a Israel. Después de conocer un poco del desarrollo, el inicio, las causas de ese conflicto, ahora siguen las consecuencias. Las principales son la crisis internacional, tomando partido de la URSS, amenazando con intervenir directamente, apoyando a los árabes frente al bloque occidental. El territorio bajo jurisdicción israelí, que aumentó 84 veces al designado por la ONU en 1949, el aumento de la actividad terrorista en Palestina, la paz en Jordania que se ve afectada por el terrorismo que empieza a poner el rey Hussein en peligro, siendo expulsados dichos palestinos de su territorio y alojados en Líbano,
Refugiados repartidos entre Egipto, casi 350.000 en la Franja de Gaza y en el resto de los estados árabes unos 180.000. Miles de muertes a lo largo de este pleito y una convivencia constantemente tensionante. La vigencia de este conflicto sigue en curso. El 21 de junio de este año se tomó un alto en fuego más, después de tantos otros, en la ocupación colonial de Palestina por Israel. Otra estadística de muertes para los archivos del olvido. Otra oportunidad para pacificar la conciencia de la comunidad internacional, especialmente Estados Unidos y Europa. Otro periodo de banalización de la humillación diaria de quienes por motivos laborales cruzan los puestos de controles israelíes. Otro proceso intensa de las provocaciones hasta los próximos bombardeos. Otro momento de limpieza étnica por parte de una potencia colonial y violenta. Eso es todo por el video de hoy. Si quieres saber más información, no dudes buscarlo en Google. Muchas gracias por ver este video.